Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado ríos de tinta, montones de vídeos y un sinfín de especulaciones, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a centrarnos en los rumores y las habladurías. No, no. Hoy vamos a intentar entender el secreto emocional que quizás nadie te ha contado sobre esta conexión tan especial. Porque seamos sinceros, la química que derrocharon en Erkenci era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, las chispas que saltaban en cada escena, todo eso era demasiado evidente para ignorarlo. Y es normal que la gente se pregunte si esa magia traspasó la pantalla. Pero más allá de si hubo o no un romance, me interesa analizar la dinámica emocional que existía entre ellos. ¿Qué hizo que su colaboración fuera tan exitosa? ¿Qué tipo de conexión compartían que les permitía crear personajes tan memorables? Antes de que sigamos y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre relaciones, desarrollo personal y, por supuesto, algunos chismecitos jugosos sobre el mundo del espectáculo. Así que únete a esta comunidad. Ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa. Can y Demet. La pareja turca que conquistó corazones en todo el mundo. Su éxito no fue casualidad. No fue solo cuestión de buena suerte o de un guión bien escrito. Fue la combinación de muchos factores, pero uno de los más importantes, y que a menudo se pasa por alto, es la vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad. Quizás pienses que estoy hablando de algo cursi o poco relevante, pero déjame explicarte. La vulnerabilidad es la capacidad de mostrarte auténtico con tus fortalezas y tus debilidades, sin miedo al juicio de los demás. Y en el contexto de una relación profesional, como la que existía entre Can y Demet, la vulnerabilidad puede ser un ingrediente clave para construir confianza, respeto y una conexión genuina. Imagina por un momento la presión que sentían al protagonizar una serie tan exitosa. Todos los ojos puestos sobre ellos, las expectativas del público, la presión de los productores. Era un ambiente de alta exigencia donde era fácil sentirse inseguro y vulnerable. En ese contexto, la capacidad de Can y Demet para conectar a un nivel emocional profundo, para mostrarse auténticos el uno con el otro, fue fundamental para crear una química creíble en pantalla. No estoy diciendo que se contaran todos sus secretos más oscuros, por supuesto que no. Pero sí creo que fueron capaces de crear un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, donde podían confiar en que el otro los apoyaría y los entendería. Y eso, amigos míos, se nota. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan, en la forma en que transmiten emociones. Otra cosa que me parece crucial es la comunicación. No me refiero solo a hablar y escuchar, sino a la comunicación no verbal. A la forma en que sus cuerpos se movían, a las expresiones de sus rostros, a la energía que emanaban juntos. Observa detenidamente las escenas de Erkenci y verás que hay una comunicación constante entre Can y Demet, una conexión que va más allá de las palabras. Es esa sutil coreografía de miradas y gestos la que realmente captura la atención del espectador y lo hace creer en la veracidad de su romance en la pantalla. Y aquí entra en juego algo que me parece fascinante, la intuición. Ambos son actores muy intuitivos, capaces de captar las emociones del otro y de responder de forma espontánea y auténtica. Esa intuición les permitía anticiparse a los movimientos del otro, improvisar y crear momentos mágicos que no estaban en el guión. Piensa en esas escenas donde Can y Demet parecían estar conectados a un nivel telepático, donde sus reacciones eran tan naturales y fluidas que parecían improvisadas. Esa es la magia de la intuición en acción. Es la capacidad de leer al otro y de responder a sus emociones de forma auténtica. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la relación entre Can y Demet no era perfecta. Como en cualquier relación, seguramente hubo momentos de tensión, desacuerdos y frustraciones. El mundo del espectáculo es un ambiente particularmente estresante con largas jornadas de trabajo, presiones constantes y una exposición mediática implacable. Es inevitable que en algún momento surjan conflictos. Pero lo importante es cómo manejaron esas situaciones. ¿Fueron capaces de comunicarse de forma abierta y honesta? ¿Pudieron perdonarse y seguir adelante?
¿Priorizaron el bienestar de la producción y su relación profesional por encima de cualquier diferencia personal? Y aquí es donde la madurez emocional juega un papel fundamental. La madurez emocional es la capacidad de gestionar tus emociones de forma saludable, de asumir la responsabilidad de tus acciones y de relacionarte con los demás de forma respetuosa y empática. Y creo que Khan y Demet demostraron tener un alto grado de madurez emocional al trabajar juntos en Erkencikus. Observa sus entrevistas y verás que siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro, incluso cuando se les preguntaba sobre los rumores de romance. Esa es la marca de la madurez emocional, la capacidad de mantener la compostura y el respeto, incluso en situaciones difíciles. Porque, seamos realistas, trabajar con alguien con quien tienes tanta química puede ser complicado. Es fácil caer en la tentación de alimentar los rumores y las especulaciones, de aprovecharse de la situación para generar más publicidad. La industria del entretenimiento se alimenta de este tipo de dinámicas y es fácil sucumbir a la presión. Pero Khan y Demet, al menos en apariencia, lograron mantener la compostura y enfocarse en su trabajo. Se negaron a alimentar el circo mediático y priorizaron su integridad profesional. Y eso, amigos míos, es admirable. Demuestra que son profesionales talentosos y comprometidos, capaces de separar la vida personal de la profesional. Y también demuestra que tienen un gran respeto el uno por el otro. La capacidad de establecer límites claros y de priorizar el trabajo por encima de cualquier otra consideración es una señal de madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? ¿Por qué no volvieron a trabajar juntos? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen. Y la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Puede ser que simplemente hayan decidido seguir caminos diferentes. Después de un proyecto tan exitoso, es natural que ambos quieran explorar nuevas oportunidades y desafiar sus límites creativos. Puede ser que haya habido algún desacuerdo entre ellos. Como en cualquier relación profesional, es posible que hayan surgido diferencias creativas o desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras. O puede ser que simplemente no haya surgido el proyecto adecuado. A veces la química es tan especial que es difícil encontrar un proyecto que le haga justicia. Lo importante es recordar que la vida sigue adelante. Khan y Demet han continuado sus carreras por separado, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Khan ha incursionado en el mercado italiano, consolidando su estatus como estrella internacional. Demet ha seguido protagonizando series de éxito en Turquía, demostrando su versatilidad y talento. Y aunque es comprensible que algunos fans sigan soñando con una reunión, es importante respetar sus decisiones y apoyarlos en sus proyectos individuales. Su felicidad y éxito individual son lo más importante. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad, la comunicación, la intuición y la madurez emocional pueden ser ingredientes clave para crear una conexión profunda y significativa, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y aunque no sepamos todos los detalles de su historia, podemos aprender mucho de su ejemplo. Podemos inspirarnos en su capacidad para conectar a un nivel emocional profundo y para crear una química mágica en la pantalla. Así que la próxima vez que veas una serie o una película, presta atención a la química entre los actores. Intenta identificar los elementos que hacen que su relación sea creíble y atractiva. Observa cómo se miran, cómo interactúan, cómo transmiten emociones. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo aprender de esto para aplicar en mis propias relaciones? ¿Cómo puedo ser más vulnerable, comunicativo, intuitivo y maduro emocionalmente en mis interacciones con los demás? Y hablando de aprender, es importante recordar que las relaciones no son estáticas. Evolucionan con el tiempo y requieren esfuerzo y dedicación constantes. La relación entre Khan y Demet, independientemente de su naturaleza, seguramente ha evolucionado desde los días de Erkencikus. Han crecido como personas y como profesionales, y es natural que sus prioridades y objetivos hayan cambiado. Lo importante es mantener una actitud abierta y flexible, y estar dispuesto a adaptarse a los cambios que la vida nos presenta. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Recuerda que lo más importante es mantener la mente abierta, ser respetuoso con los demás y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó entre Khan y Demet, y quizás lo mejor sea dejar que su historia siga siendo un misterio.
Lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos mágicos en la pantalla y que su legado perdurará en la memoria de sus fans. En resumen, exploramos la dinámica emocional entre Can Yaman y Demet Özdemir, destacando la importancia de la vulnerabilidad, la comunicación, la intuición y la madurez emocional en su exitosa colaboración. Vimos cómo estos elementos contribuyeron a crear una química creíble en pantalla y a conectar con el público a un nivel profundo. Y aunque no conozcamos todos los detalles de su historia, podemos aprender mucho de su ejemplo para aplicar en nuestras propias relaciones. La clave está en ser auténtico, respetuoso y empático en nuestras interacciones con los demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo tu tiempo y tu atención. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de la relación entre Can y Demet? ¿Crees que realmente hubo algo más allá de la amistad? ¿Qué elementos crees que son clave para crear una buena química entre actores? ¿Has notado la influencia de la vulnerabilidad, la comunicación, la intuición y la madurez emocional en otras relaciones que has observado? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber si has aplicado estos conceptos en tu propia vida y qué resultados has obtenido. Y antes de despedirme, te invito a que le des like al vídeo si te gustó, que lo compartas con tus amigos y familiares, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a seguir creciendo y a llegar a más personas. Comparte este vídeo en tus redes sociales y etiqueta a tus amigos que también sean fans de Can y Demet. Juntos podemos crear una comunidad vibrante y apasionada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden siempre mantener la mente abierta y el corazón lleno de amor. Chao, chao.